Qué alegría. Muy bien, vamos, el tiempo es corto. El título, el tema de esta noche es el más grande anhelo de Dios. ¿Cuál será el más grande anhelo del Señor? ¿Cuál creen ustedes? El más grande anhelo que Él tiene es que nosotros vivamos con Él por la eternidad. Ese es el más grande anhelo que tiene un padre con sus hijos, que sus hijos estén cerca, que no se vayan. Sabemos que nuestros hijos tienen que hacer su vida, ¿no? Pero no queremos que tampoco estén tan lejos. Queremos tenerlos cerca y Dios quiere tenernos cerca. Y quiero que iniciemos esta noche a la luz del libro de Apocalipsis, Apocalipsis el capítulo 7. Y quiero mencionarles algo antes de hacer la lectura. Nosotros a veces cuando leemos Daniel, leemos Apocalipsis, hablamos de los libros proféticos en general, a veces, y sobre todo el libro de Apocalipsis, mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, mucha gente le tiene temor. Ahora, nosotros le llamamos Apocalipsis, los latinos, porque pues nuestro idioma, el español, es una mezcla de latín y griego. Y la palabra apocalipsis es una palabra griega. En inglés es revelation, ¿no? Revelaciones, es lo que realmente significa la palabra, revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis. Dios quiso revelarnos los acontecimientos que vendrían hacia el fin del tiempo. Y nosotros a veces nos quedamos en el libro de Apocalipsis con los jinetes, con las plagas, con los símbolos, con las cosas terribles que van a acontecer sobre la faz de la tierra. Pero ¿quieren saber ustedes que el libro de Apocalipsis es el libro que más promesas tiene de toda la Biblia? Es el libro que más promesas tiene. Y las promesas más, o sea, todas las promesas son lindas, todas las promesas que Dios ha hecho son buenas. Pero las promesas más profundas, hermana Sandra, las promesas más significativas están en este libro. Hay promesas como: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No hay otro libro de la Biblia que diga eso. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y mi Padre, y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que venciere. Y cuando uno lee la historia de las iglesias, o bueno, la historia de la iglesia a través de varias iglesias, ahí están unos mensajes hermosísimos. En pocas palabras, el libro de Apocalipsis tiene muchos más mensajes hermosos que mensajes que nos den miedo. Es más, la profecía debería infundirnos a nosotros esperanza, felicidad, alegría, motivación, más que temor. Pero nosotros nos atemorizamos. Nos atemorizamos de las cosas que no conocemos, lo que es diferente, es normal en el ser humano. Y quiero empezar esta noche, aunque no voy a hablar de profecía. No sé, algunos deben estar contentos. Ay, por fin voy a hablar de profecía al pastor. No voy a hablar de profecía, solo quiero mencionar algo que creo que es vital para nosotros. Yo entiendo, yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil. Los que estamos ahora en esta generación no habíamos pasado por una pandemia. Y no es la primera vez que la tierra tiene una pandemia. Han habido varias desde los tiempos bíblicos. Y gracias a Dios, pues esta pandemia no ha sido tan terrible como las anteriores, aunque cobró muchas vidas y está cobrando muchas vidas todavía. Y cuando pasan cosas como esta, o la que pasó en el 2008, esa crisis económica tan terrible que hubo en Estados Unidos y que repercutió por todo el mundo, y otros sucesos que han habido, como las guerras, a veces nosotros nos llenamos de ese afán por conocer lo que vendrá. Y yo creo que es importante que nosotros conozcamos lo que va a venir. Sin embargo, creo que es más importante estar preparados para eso que va a venir. Porque de nada me sirve a mí saber de la ley dominical el día que me dicen que tengo cáncer. ¿De qué me sirve a mí saber de la ley dominical si el médico me dice tienes cáncer y te hizo metástasis? Me sirve más tener una buena relación con Dios.
y conocerlo. De nada me sirvió a mí haber hecho un pregrado en teología y haber hecho una maestría en teología el día que estaba consolando a mi padre y a mi madre por la muerte de mi hermano. De nada me sirvió haber estado 10 años en la facultad de teología para poderlos consolar. La vida, que es la que nosotros vivimos a diario, tiene un significado más profundo cuando yo tengo una relación plena con Dios y cuando conozco a ese Dios al que yo le sirvo. Yo voy a hablar esta noche de un tema y creo que es el tema fundamental por el cual estamos aquí. Voy a hablar de la salvación. ¿Y por qué prediqué acerca de ser agradecidos, de cuestión de enfoque? Anoche realmente, aunque el personaje fue el padre pródigo, yo no hablé del padre pródigo, hablé fue de la actitud que tenían los dos muchachos frente a su padre. Entonces hablé de la actitud, hablé de gratitud, hablé de enfoque, con el único ánimo de que nosotros preparáramos nuestra mente y pudiéramos tener la sensibilidad de poder percibir la palabra de Dios correctamente. Porque aquí se puede parar el hombre más elocuente, el hombre más inteligente, más versado, el mejor evangelista, como lo fue Jesús. Mire, Jesús dijo una frase que hasta hoy día suena ofensiva, pero era la realidad. Una frase que suena fea. Jesús dijo: no le echéis las perlas a los puercos. Suena fea esa frase, ¿cierto? Suena horrible. Pero Jesús lo estaba diciendo es: ellos no tienen la capacidad, y Jesús buscó toda la forma de que los que lo oían entendieran lo que él quería decirles. Duró 3 años con los discípulos tratando de explicarles que su reino no era de este mundo, que su reino era espiritual, que ese enfoque que ellos tenían, esa visión estaba equivocada. 3 años y medio. Y los discípulos no entendieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron y lo estaban esperando. Entonces, cuando yo voy a predicar a una iglesia, yo digo: Señor, no solamente te pido que me uses a mí, las ideas, los pensamientos, los argumentos, los textos bíblicos, los textos del Espíritu de Profecía, no solamente eso, sino que los hermanos lleguen y tengan la capacidad, yo por eso oro todas las noches, que tengamos la capacidad intelectual y la capacidad espiritual para poder discernir la palabra de Dios. Porque por más que usted como predicador llegue a esforzarse y a repetir y a decir y a desgarrarse la garganta y a decir de la manera más elocuente, si yo no quiero escuchar, si yo no quiero recibir, no voy a recibir. Porque así somos los seres humanos. Así que estos días lo que yo estaba haciendo era tratar de preparar el terreno para llegar al tema de hoy y los que vienen de aquí en adelante. Porque mañana vamos a hacer un poquito más de teología. Hoy vamos a darle un pincelazo a la salvación, pero mañana vamos a meternos teológicamente en la salvación. ¿Está bien? Así que nuestras 3 hermanas hicieron 3 oraciones hermosas, oraron por los necesitados. Yo voy a hacer una oración cortica para que el Señor nos dirija en esta noche. ¿Está bien? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias por escucharnos. Gracias por estar entre nosotros. Aunque no lo merecemos, tú has prometido que estás con nosotros. Y queremos rogarte que en esta hora, como lo has hecho las noches anteriores, tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, y el mensaje que tienes para nosotros llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme leer. Dice Apocalipsis 7, a partir del versículo 9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y de la presencia del Cordero. Perdón, ahí me quedó mal, estaban de pie en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ahora, yo quiero que hagamos una especie de nos transportemos en el momento en que Juan estaba escribiendo esto. Juan ya era un hombre mayor. Era un hombre ya mayor, curtido por los años, un gran predicador,
Un hombre que tenía la certeza, porque en todo el Evangelio de San Juan, que él lo escribe después de Apocalipsis, él dice, cada vez que se refiere, él dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Él se menciona en tercera persona, el discípulo a quien Jesús amaba. Y él cuenta en San Juan los detalles, que él se recostaba en el pecho de Jesús. Él tenía una relación de más intimidad con Jesús que los demás discípulos. Y ya viejo, escribe Apocalipsis y escribe San Juan. Ahora, Apocalipsis es como dice en inglés, revelation, fue una revelación. Dios lo tomó en la isla de Patmos y lo llevó al futuro y le mostró los sucesos que estaban ocurriendo mientras él los veía. San Juan fue al futuro y Juan contó lo que él vio. O sea, esto que estamos leyendo ya ocurrió, porque Juan lo vio. ¿Sí o no? ¿Ocurrió o no ocurrió? Miren, es un poco difícil de entender. Pero Juan va al futuro y vio, así como yo lo estoy viendo a ustedes esta noche, podría escribir, estamos en una iglesia toda de madera, luces color amarillo, está el hermano Alberto con chaqueta morada, creo que es, si no soy daltónico, está Gilberto, ¿no? Edilberto, ¿sí? Con chaqueta blanca. Juan fue así, Juan vio y empezó a describir lo que estaba viendo. Y si lo estaba viendo es porque estaba ¿qué? Ocurriendo. La primera lección es que esto es seguro. Por eso Jesús dijo, palabra fiel y verdadera es esta. Escribe Juan, porque el que te habla es fiel y verdadero, y la palabra es fiel y verdadera. Juan vio muchas cosas, vio cosas terribles, pero también vio cosas hermosas. Y Juan dice, de repente yo fui a un lugar y había una multitud muy grande, enorme, dice Juan. Y dice, y es una multitud que yo no podía contar, dice él. Dice Juan, dice, una gran multitud de todas las naciones y razas, pero nadie las podía contar. Era enorme esa multitud. Ahora, ¿será que Juan lo estaba diciendo solamente una forma de decir las cosas? Es como cuando uno dice, todo el mundo vino. No, todo el mundo no vino porque todo el mundo no cabe aquí. Pero cuando uno quiere decir todo el mundo vino, es que mucha gente vino, ¿cierto? ¿Sería eso lo que Juan querría decir? ¿O sería literal que Juan no podía contar esa cantidad de personas que habían allí? Echémosle un vistazo a la misma Biblia. Mire lo que dice el capítulo 5 de San Juan, el versículo 11. Antes de ver esta gran multitud, Juan había visto otra multitud. Era una multitud de ángeles. Dice, y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriada de miriadas y millares de millares. Otras versiones dice miles de miles. Otras versiones traducen 10,000. 10,000 de 10,000. Miriadas, 10,000. En español, 10,000. O sea, 10,000 por 10,000. 10,000 veces 10,000. ¿Cuánto es 10,000 veces 10,000? 10,000, ¿cuántos ceros tiene? 4. Súmele otros 4 y luego póngale el 1. Un 1 con 8 ceros, ¿cuánto es? ¿Con 8 ceros 1,000,000? Con 6 ceros es 1,000,000. 100 millones. Ahora, multiplique 100 millones por otros. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? Millares de millares. Está hablando de millones. Está hablando de que él vio 100 millones multiplicado por 100 millones. Hizo un cálculo rápido. Hizo un cálculo. Digo, más o menos ahí, a ojo de buen cubero,
hay más o menos 1 billón de ángeles ahí. O sea, 1 millón de millones. Ojo buen cubero. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una multitud grande. Yo a veces ahí en Bogotá, cuando había unos clásicos de los dos equipos de fútbol de la ciudad, al estadio de Bogotá le caben 50.000 personas. Y cuando se llenaba el estadio salía la gente, eso se inundaba, eso no había por dónde pasar. Ahora 1 millón de millones de personas. Mucha gente, ¿verdad? Pero él lo calculó, él lo calcula. Él hace un cálculo y da por lo menos una cifra. Pero cuando ve la multitud de los redimidos, dice, no, estos eran muchos más. Eran tantos, dijo Juan, que nadie los podía contar. Si él vio que otras personas también, otros ángeles o no sé quién en su visión, él vio que trataron de contarlos, pero nadie los podía contar. Ahora, yo hago la pregunta en esta noche. Nosotros siempre decimos que el remanente es un grupo ¿qué? Pequeño. Pastor, hay poquita gente en la iglesia. No, pero es que los que se van a salvar siempre son poquitos. Es el remanente, es manada pequeña. En nuestra mente tenemos que los salvos van a ser. Es más, mire, a mí a veces me sale el espíritu de fariseo. Yo no sé si a ustedes, pero a mí a veces me sale. Y en una ocasión estaba yo en cierta iglesia, de la cual era pastor, ya llevaba allí 2 años, y una iglesia que tenía algunas circunstancias, habían ciertos problemas, y yo estaba listo para predicar a las 11 de la mañana el sábado, y mientras cantábamos allí, yo me puse a mirar así la gente que estaba ahí sentada. Y me puse a mirar y dije, no, fulanita, es muy mal geniada, esta no se va a salvar. Y esta, no, esta es muy perezosa. Fulana, no, ya no guarda el sábado bien. Fulana, no, ya usa joyas. Fulano, no, adventistoide. Y empecé a mirar así toda la gente. Y cuando llegué, una voz me dijo, ¿y usted qué? Y yo dije, menos. A ojo nuestro, ¿quién se salva? Es más, a veces nosotros pensamos que ni nosotros mismos. Si yo preguntara en esta noche, si este edificio nos cayera encima y todos nos muriéramos, o bueno, mejor no, si Jesús viniera en este momento, no seamos catastróficos, bien pensemos que Jesús va a venir, Jesús viniera en este momento, y yo pidiera, levanten la mano, ¿cuántos creen que se salvarían hoy si Jesús viniera? No van a levantar la mano, es hipotético. Yo creo que más de uno se quedaría pensando, ¿será? Si nosotros mismos no creemos que Dios nos puede salvar, tampoco pensamos que los demás se puedan salvar. Nosotros vemos la salvación como algo definitivamente muy lejos. Muy lejos. Vemos la salvación como algo imposible. Vemos la salvación como que no está a nuestro alcance. Venimos a la iglesia, somos adventistas, tratamos de hacerlo mejor, pero no, la salvación no es como para otros. Pues en el cielo va a haber tanta gente que nadie la podrá contar, dice Juan. Nadie la podrá contar. Ahora, me llama poderosamente la atención que esos que estaban allí redimidos decían una frase: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Solo le pertenece a Él. ¿Recuerdan que anoche estuvimos hablando de la parábola del hombre que tenía la viña y llevó a toda esta gente a trabajar? ¿Recuerdan que él le decía al hombre, no puedo hacer con lo mío, no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O a ti te da envidia que yo sea bueno? Yo quiero decirles algo en esta noche, mis apreciados. Dios tiene una intención muy grande, pero muy grande
de salvarnos. Por eso estamos aquí esta noche. Él desea salvarnos. Es más, voy a decir una frase que suena fea, pero Él hasta busca pretextos para podernos salvar. Y yo lo leo en el Antiguo Testamento. Mire, hay un pasaje en Ezequiel que dice: yo estuve buscando un hombre que se pusiera entre el vallado bueno, no recuerdo la frase como dice, y mí, creo que es que dice, entre mí y el pueblo, para que rogara por ellos. Y no encontré ninguno. Antier hablábamos de Jonás. El peor de los países, la peor de las ciudades. Y Dios envió a Jonás. Y miren lo que recalcamos ese día. Ese día decíamos que el Señor le dice a Jonás: el colmo del pecado de ellos llegó ante mí. O sea, ya están tan terribles que ya me llegó hasta allá. Y en vez de buscar destruirlos, buscó al profeta para salvarlos. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Ningún ser humano le pidió a Dios que enviara a su Hijo para morir por nosotros. Él solito tomó la iniciativa. Antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que Adán y Eva existieran, ya había un plan de salvación. La Biblia dice: Dios, en la persona de Jesús, se reconcilió con el mundo. El mundo estaba en rebelión contra Dios, pero Él tomó la iniciativa. Él quiso reconciliarse con el mundo. Hace unos años atrás estaba trabajando en el sur de mi país, casi en la selva. Y nos fuimos con los guías mayores y los conquistadores a una caminata para llenar una especialidad. Y cuando íbamos caminando, vi un toro, bueno, no sé si esa raza ustedes aquí la conozcan, cebú, que tiene un morrito así, bonito, como de año y medio, un torete, estaba jovencito, y había metido la cabeza entre esas puertas metálicas, no sé, creo que desde el día anterior, y ya los pies no le daban, entonces se descolgaba, y cuando se descolgaba se ahogaba. Ya estaban las últimas. Y vimos el toro y nos fuimos nosotros a tratar, no era sino sacar un poquito la cabeza, girarle un cacho para meterlo y luego el otro y salía. Y nos fuimos a rescatarlo. Pero cuando fuimos a rescatar al toro, ¿saben qué pasó? El toro nos tiraba con los cachos. Duramos 1 hora ahí tratando de salvar la vida del toro. Otro chico se fue por allá corriendo hasta la montaña y de pronto había una casa en la finca para avisarle a algún encargado, pero no vimos a nadie. 1 hora, ya teníamos que irnos. Y yo me fui y literalmente me salieron lágrimas porque me gustan los animalitos y esto ahorita se va a morir. Pero no se dejó salvar. Dios nos quiere salvar y a veces nosotros no nos dejamos salvar. Él nos busca, nos llama por aquí, por allá, y hace y dice y nos da una oportunidad y busca a alguien nos habla y nosotros a veces no nos damos por entendidos. Es más, Jesús contó una parábola del buen sembrador que lanzó semillas para lanzar y las semillas cayeron en el camino duro, en el pedregoso, en las espinas, en mala tierra. Tratando de explicar el Señor y de alguna manera, miren, Él dice, los que cayeron en espinas tenían buena tierra, pero las espigas son los afanes de este mundo y ahogaron la semilla y la mataron. Dios está dando explicaciones. Dios siempre quiso, mira, y hay una historia que me llama a mí poderosamente la atención de cómo Dios quiere salvarnos. Miren, Lucas, wow, no le puse el texto. Lucas capítulo, se me fue el texto en este momento, creo que aquí lo tengo si no estoy mal. Sí, Lucas capítulo 23 a partir del versículo 26. Discúlpeme porque no lo puse aquí, pero quería que lo supieran. Cuenta ese momento crucial cuando Jesús fue a pagar el precio por nuestro pecado. Y quiero que me acompañen y leamos detenidamente esta parte del pasaje, porque nos da unas señales y nos dice lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miren,
Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no conocieron y los pechos que no criaron. Jesús iba saliendo con la cruz. No había dormido en toda la noche, lo habían escupido, lo habían golpeado, le habían dado 39 latigazos. Habían hecho de todo con Jesús durante esa noche. Ya su cuerpo físicamente no daba más. Y caía con la cruz, lo levantaban. Finalmente Simón de Cirene vino a llevar la cruz. Y había unas mujeres que lloraban. Y lloraban no porque creyeran que Jesús fuera el Mesías, sino que lloraban ver a un hombre inocente sufrir de esa manera. Porque sabían que era un hombre inocente, que no era un hombre malo, que no merecía eso, pero tampoco creían que era no creían que era el Salvador del mundo. Y me llama la atención que aunque Jesús estaba sufriendo, aunque Jesús sabía que iba camino a la muerte, se detuvo para mirar a las damas, y no fue irónicamente lo que les dijo. Es como cuando uno le dice: no, ¿sabe qué? Métase en sus asuntos más bien, no se metan los míos. No, Jesús le estaba diciendo con el corazón triste. Si había algo que tenía el corazón de Jesús triste, era porque Jesús había recibido una revelación días antes sobre lo que acontecería sobre Jerusalén y la destrucción que impondrían los romanos, que fue terrible sobre Jerusalén. Y a eso es que se está refiriendo a Jesús. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque no saben lo que les va a venir. Y no lo estaba diciendo con ironía ni con rabia, lo estaba diciendo porque de verdad le dolía en el corazón. Ellos lo estaban matando y él estaba preocupado por ellos. Hace unos años atrás estaba haciendo las prácticas en mi país, cuando estaba haciendo teología. Había una ancianita en la iglesia donde yo hacía las prácticas, una ancianita muy bella gente. Por alguna razón ella había tenido que salir del campo a la ciudad por la violencia de mi país, y sus hijos se habían perdido. Habían asesinado un hijo, el otro estaba en la cárcel, el otro era jovencito, tenía como 21 o 22 años, pero estaba en las drogas, estaba totalmente poseído por las drogas. Ella era muy pobre. Para ese entonces la iglesia le daba la alimentación, la cuidaba la iglesia. Ella vivía en una casa. Hay barrios en Medellín, en una de las ciudades grandes de Colombia, que no tiene calles, las calles son escaleras. Y escaleras de 1000 escalones. La hermana vivía en el escalón 998, en el último. Un día yo llegué a la iglesia y pregunté: ¿la hermana fulanita no está? No, ministro, si supiera. ¿Qué pasó? Dijo: no, el hijo de ella llegó drogado a la casa y tenía ganas de consumir más. Le pidió a su madre que le diera. Su mamá ya le había robado la estufa, le había robado todo lo de valor que había. No se había robado las camas porque no le daban un peso por ellas. Y le pidió plata a su mamá, y su mamá pues no tenía para darle. Así que él se fue a ir, y la mamá salió detrás a decirle: mijito, no vaya por allá, mire, es peligroso esta tarde de la noche. Y la empujó y rodó por las escaleras. No rodó las 900 y tantas, rodó como unos 5 o 6 escalones, pero eso tuvo para que se le dañara la cadera. Y ahora estaba postrada en una cama, moreteada. El hijo ni la ayudó, se fue, la trató mal, la humilló. Los vecinos salieron, bueno, vinimos, le trajimos el almuerzo a la hermana, cantamos con ella, le prediqué a ella el sermón que había predicado en la iglesia, almorzó, oramos, cantamos muchos himnos, estuvimos ahí como hasta las 4 de la tarde. Y cuando nos fuimos a ir, y ya todos salíamos, me dijo: venga, todos salieron. Yo me acerqué así, me habló pasito al oído y me dijo: ay, ministro, ore por mi muchacho. Yo no sé si ya comió, no sé dónde estará. Usted no puede buscarlo para ver dónde está.
Ahí me di cuenta el gran amor que puede tener una madre por sus hijos. Aunque los hijos le paguen mal, aunque los hijos le hagan daño. Por eso Jesús lo dijo, Él dijo, puede una madre olvidarse de sus hijos, pero yo nunca me olvidaré de ustedes. Jesús estaba ahí sufriendo por lo que había acontecerle a ellos, más que por lo que estaba pasando él mismo. Es más, la Biblia, mire lo que sigue diciendo la historia. Jesús llegan donde lo iban a crucificar y mire lo que dice. Llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llamaba la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y no lo decía por retórica. No lo decía por decir una frase de cajón. Porque así era, esa era la verdad. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. No sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús oraba por los que lo estaban asesinando. Y yo quiero recordar aquí en este momento específico que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Hermanos, lo estábamos matando. Él estaba salvándonos. Y no perdió jamás perdió de vista la misión a la que había venido. Ese es nuestro Dios. Y más todavía, mire, esta historia es linda, lástima que no tenemos mucho tiempo. Mire, dice, y partiendo sus vestidos echaron suertes, el pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Saben qué era lo que más le dolía a Jesús de todo esto que estaba pasando? Que fueran tan incrédulos, que no pudieran creer. Sus discípulos la noche anterior lo habían abandonado. Uno lo entregó, el otro lo negó, los demás huyeron. Su madre, que estaba ahí al pie de la cruz, estaba llorando, pero ni siquiera ella creía que Jesús era el Mesías. ¿A cuántos había sanado? ¿Cuántos muertos había resucitado? ¿Cuántos leprosos había sanado? ¿Cuántos paralíticos había levantado? Y ninguno de ellos estaba ahí para darle ánimo. Antes estaban burlando de los soldados, que no tenían ni arte ni parte porque eran romanos, no creían en nada. Se unieron al grupo para burlarse de Jesús. Fue tanto ese momento de angustia que Jesús alzó su mirada al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió absolutamente solo. Nadie creía en él como el Mesías. Nadie. Ni uno solo creía en Jesús como el Mesías. Creían que era un profeta, creían que era un hombre diferente, creían que era una persona excepcional, pero y ahora que estaba sufriendo injustamente y no entendían por qué, se habían chasqueado. Porque ellos decían, si Jesús había levantado muertos, si Jesús había resucitado personas que estaban en la muerte, había levantado paralíticos, había sanado leprosos, era un hombre con poder. Iba a poder instituir su reino terrenal. Pero Jesús fue a la cruz a morir. Eso chasqueó a sus seguidores. No creían en Jesús como el Mesías. Pero aún así, en medio de toda esa situación, Jesús seguía orando por nosotros y con el intenso deseo de salvarnos. Y para colmo de males, dice la historia, que uno de los mismos que estaba con él crucificados, uno de los malhechores que estaban colgados, lo injuriaba. Quiere decir que con palabras obscenas, groseramente, lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El deseo de todas las gentes dice que esas palabras de este malhechor fueron luz para el corazón de Jesús. Por lo menos uno por lo menos uno creía que Jesús lo podía salvar. Por lo menos uno creía en Jesús como el Mesías. Y esas palabras vinieron como rayitos de luz así directo al corazón, dice el deseo de todas las gentes. Alguien pudo creer. Alguien. Y cuando uno lee la historia de este malhechor, este hombre era un judío, conocía la Torá, la Misná, había escuchado predicar a Juan el Bautista, había escuchado predicar a Jesús, pero había decidido continuar con su vida perniciosa. Y ahora que llegaba la hora de su muerte, tuvo una oportunidad y decidió aceptarla. Y Jesús no lo rechazó. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió? De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. De todas las declaraciones que Jesús hizo, esta es la única donde le asegura a alguien que va a estar con él por la eternidad. Esa es la única declaración de salvación que hay en la Biblia así directa. A otra vez dijo: mujer, tu fe te ha sanado. Hombre, tu fe te ha salvado. Pero a este le dijo: tú estarás conmigo, te lo aseguro, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que hizo el malhechor? ¿Qué fue lo que hizo? Creyó. ¿Qué más hizo? Reconoció. Él dijo: nosotros estamos aquí y lo merecemos. Reconoció, creyó. ¿Qué más hizo? Y pidió la oportunidad. Suplicó: Señor, sálvame. Sálvame. Es todo lo que se necesita para salvarse. No se necesita nada más. ¿De verdad, pastor? ¿Solo eso, así de fácil? Sí, así de fácil, hermanos. Así de fácil. Si tú reconoces que eres un pecador, te pones de rodillas y pides perdón por tus pecados y le suplicas a Dios que te dé la oportunidad de ser salvo, Él te la da. Así de sencillo. No porque lo merezcamos, sino porque Él prometió que lo haría. Mañana vamos a profundizar todo esto teológicamente, pero hoy quiero solamente que nos quede algo claro. Dios desea salvarnos. Dios desea salvar a todo el mundo. En un día salvó a Nínive, una ciudad de casi 1 millón de personas. En un día. A Jonás le parecía eso imposible, tanto que se enojó. Lo vimos en el sermón del martes, en el tema del martes del lunes. No podía creerlo Jonás, no podía creerlo. ¿Ustedes no creen que Dios pueda salvar a China en un día? 1.300 millones de habitantes. ¿No podría Dios salvar a la China en un día? Como que nos queda pensando, como pensativos, ¿no? Los chinos que comen perro, comen culebra, son raros los chinos. Son budistas, son islamistas, poquitos cristianos. Pero ¿no creen ustedes que Dios podría hacerlo? Hermanos, Dios quiere salvarnos. Él anhela hacerlo.
En el mundo somos 7.500 millones de personas. 7.500 millones. ¿Saben cuántos cristianos hay de los 7.500 millones? Solo 2.000. O sea, hay 5.500 que no saben quién es Jesús. Hay 5.500 millones en este momento, hoy, 27 de octubre de 2021. Hay 5.500 millones de personas que nunca han leído la Biblia. Y de esos 2.000 millones, 1.600 millones pertenecen a la Iglesia Católica. Yo fui católico. Y yo sé que como católico uno no lee la Biblia. Y va a misa por allá de vez en cuando. ¿Cuánta gente conoce a Dios? Pero Juan vio en el futuro que había tantos redimidos que no se podrían ni siquiera calcular el número. ¿Qué va a hacer Dios en este tiempo del fin? No lo sé. Pero la Biblia me indica, las profecías me indican que Dios va a hacer un despertar. Dios va a traer la lluvia tardía sobre su pueblo. Y también tiene ovejas en otro redil. Y va a formar un solo redil y un solo pastor. Y va a hacer milagros sobre esta tierra. Y gente por doquier se va a arrepentir y va a entregar su vida a Dios. ¿Saben qué? Yo les decía ahora que, y lo leía estos días, uno la teoría, ¿no? Uno en la facultad de teología estudia estos libros, estudia historia, estudia una cantidad de cosas. Y uno sale de allá con toda la... Pero cuando uno sale y empieza a experimentar con la perniquebrada, con la que se aleja, con la que no cree, con la dolida, la abusada, y se da uno cuenta que la facultad no le queda en pañales. Y uno empieza a experimentar la vida de las personas, a vivir con las personas, y a darse cuenta de las luchas que hay, a darse cuenta de las situaciones terribles que pasan algunas personas. La vida no es como uno la cree a veces. En mi país tenemos una frase que dice: nadie sabe con la sed que otro vive. Nadie. Y hay tantas situaciones adversas, tantas situaciones difíciles, complicadas en tantos países. Nosotros, los que viven aquí, bueno, les toca trabajar duro y trabajan muchas horas. Y los que vivimos en los países latinos también pasamos, pero nosotros somos muy relajados en los países latinos. Con tal que tener algo para comer y para pagar arriendo, servicios y medio vestir, ya estamos felices y ya. Pero y la tierra produce. Yo vivo en un país que en este momento, como Brasil tumbó tanta selva, Colombia es el país con mayor biodiversidad del mundo, en flora y fauna. Antes era Brasil. Están todos los pisos térmicos. La tierra produce comida silvestre, así, sin cultivarla. Pero vayan al África, donde la gente tiene que caminar horas para conseguir 2 litros de agua para poder consumir, para bañarse, para hacer aseo, para cocinar, donde la tierra no produce nada. Hay gente que vive en condiciones terribles en este mundo. Nosotros somos reyes. Deberíamos estar agradecidos con Dios todos los días, porque aunque tengamos necesidades, vivimos como reyes para mucha gente, en comparación a mucha gente. Y Dios conoce todas esas luchas, Dios conoce todas esas necesidades y toda esa gente que nunca ha escuchado hablar de Jesús y no sabe de Dios. Y en estos 18 años he visto tanta gente, y con esto termino porque hoy ya es tarde que todas las noches. He tenido que ir muchas veces a hospitales donde personas que nunca quisieron entregar su vida a Dios, después de estar al borde de la muerte, deciden entregar su vida a Dios. Y yo he tenido, no sé si es un privilegio, no sé qué es eso, o si es algo muy frustrante. Bueno, frustrante no, sino algo muy triste, perdón. Que alguien se muera cogiendo su mano. Pero personas que ahí, en el lugar, han aceptado a Dios y se han ido a descansar.
El otro día conocí una chica alta. Bueno, cuando la conocí ya estaba postrada. Un cáncer de estómago, le habían hecho más de 7 cirugías, le habían sacado una cosa, otra. 28 años, yo vi las fotos, era una modelo. Alta, casi un 80, delgada, una cara hermosa. Tenía 2 niños pequeños, su esposo, ya había estudiado ya dos carreras. Su esposo era agrónomo, tenían finca, tenían recursos. Desde niña, la abuelita la llevaba a la iglesia, pero ella nunca quiso aceptar a Dios. Y ahora tenía cáncer y estaba postrada. Su estómago ya no aguantaba más cirugía, así que mantenía la herida abierta. Y ahí mismo le aplicaban morfina. Y ya no le hacía. Ella vivía en unión libre con el muchacho, así que los casamos ahí en el hospital, ella en la cama, ella al lado, ahí los casamos, pedimos la bendición del Señor, la ungimos, todo. Ella me decía, pastor, yo ya no aguanto más, no puedo más, me quiero morir, ya no puedo más. Y yo le decía, pues bueno. Primero no quería morirse porque tenía 2 niños pequeños. Pero ya después el dolor era tan terrible que decía, pastor, yo no aguanto más. Y yo le decía, bueno, pues permite que el Señor te lleve, descansa. Era terrible verla. Pero ¿sabe qué me decía? Pastor, ¿y si me pierdo? Toda mi vida y no acepté al Señor y ahora Él me va a salvar solo porque le pido que me salve. Yo le decía, sí. Y le leía la Biblia y le hablaba de la gracia y le explicaba, pero ella decía, no, tengo miedo, no me quiero perder. Y le decía a su esposo y le decía a sus hijos, mi amor, vayan a la iglesia, entréguenle su vida al Señor. Yo quiero cuando Jesús venga, yo quiero resucitar, encontrarme con ustedes, pero necesitan seguir al Señor, les decía. Preocupada por sus hijos y por su esposo para que se quedaran también. Pero al mismo tiempo ella me decía, pastor, ¿y si me muero y me pierdo? Se llamaba Liliana. Pasé el 24 de diciembre en la noche con ella, fuimos con 2 chicos que cantaban, tocaban guitarra, estuvimos con ella como hasta las 2 de la mañana, le cogíamos la mano, orábamos, se ponía fría, yo decía, ya, parece que se va a ir. No se iba. Ya yo me tuve que ir a vacaciones, mi familia ya estaba por allá de mis suegros, como el 28 de diciembre finalmente fui, la última vez oré con ella, le di un beso en la frente, la abracé y le dije que estuviera tranquila, que Dios no, hasta el 3 de enero. El 3 de enero me llamó el esposo y me dijo, pastor, saludos, le dejó Liliana. Me dijo que le dijera que ella ya estaba tranquila, que Dios la había perdonado y la iba a salvar. Yo creo que mucha gente se va a salvar en la hora 11. Mucha gente. Pero ¿por qué esperar hasta la hora 11? ¿Por qué esperar hasta estar en ese momento si podemos disfrutar de la salvación desde antes? ¿Por qué no confiar en Dios ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué esperar hasta que lleguen los momentos difíciles de la vida? ¿Por qué pensar en los tiempos del fin para consagrarnos cuando los tiempos del fin no son para consagrarnos? El que se consagra por miedo realmente no está consagrado. ¿Por qué no hacer un pacto con Dios hoy? Y decirle, Señor, yo quiero creer que tú me salvaste. Yo quiero creer que estoy salvo. Si tú ya le pediste perdón a Dios, si tú ya te bautizaste, que eso dice la Biblia, que creyera y fuera bautizado, ¿qué? Será salvo. Así que somos salvos. Porque lo contrario dijo Jesús, y el que no creyere, pues pasará lo contrario. Pero nosotros creímos, estamos aquí, nos bautizamos, somos salvos. ¿Por qué no creer que somos salvos? Ahora, cuando uno cree que es salvo, cuando uno vive salvo, pues la vida cambia, la perspectiva de la vida es diferente. Nuestras prioridades son otras. Nuestros gustos son otros. Nuestras decisiones son otras. ¿Cuál fue el afán de los discípulos cuando recibieron el día del Pentecostés el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue la prioridad de la vida de ellos? Dar a conocer al Jesús que los había salvado. ¿Saben que ese es un resultado cuando yo sé que estoy salvo? Cuando tengo la confianza en que Dios me salvó. Pues lo primero que voy a hacer es contarle a todo el mundo lo que Dios hizo en mí. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana.
Eso fue lo que hizo el endemoniado gadareno. Eso fue lo que hicieron esas personas que recibieron los milagros de Dios. Salieron a contarle al mundo entero lo que Jesús había hecho. Muchas veces nuestras iglesias no crecen, nuestra vida espiritual no crece, no avanzamos porque no creemos que somos salvos. Nos cuesta, tenemos la duda. Y muchas veces tenemos esa duda porque desconfiamos del amor de Dios, porque desconfiamos de su misericordia, desconfiamos de su bondad. Ahora quiero decirles algo en esta noche. Es normal. No debería ser, pero es normal que desconfiemos, porque hemos vivido vidas difíciles, duras, porque a veces nos han engañado, porque por tantas circunstancias y razones. Pero pidámosle a Dios que nos ayudemos, que nos ayude a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Si hay algo digno de pensar, si hay algo digno, si hay algo que vale la pena en esto pensar, dijo el apóstol. Yo solo quería decirles en esta noche, hermanos, que Dios nos salvó. Vivamos como salvos. Entreguémosle nuestra vida a Él como salvos que ya somos. Y disfrutemos de este evangelio tan lindo que el Señor nos ha regalado. Disfrutemos de Él. ¿Les gustaría que disfrutáramos de ese evangelio? Colóquense de pie y vamos a terminar con una oración esta noche. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de Juan podemos nosotros vislumbrar ese día especial donde estaremos allí de pie frente al trono, con el Cordero inmolado, contigo, con los 4 seres vivientes y con todos los ángeles y los redimidos de todas las épocas, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por dejarnos ver ese cuadro en nuestra imaginación. Porque así lo describió Juan y así no lo imaginamos nosotros. Pero más que eso, Señor, más que una imaginación, queremos tenerlo tan seguro en nuestro corazón que si es necesario dar nuestra vida por eso, lo podamos hacer. Porque sabemos, Señor, que la vida en este mundo es pasajera, pero la vida que tú nos ofreces es eterna. Te pedimos, oh Dios, que nos perdones, perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, Dios. Renueva nuestro ser, renueva nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestra razón, pero sobre todo nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida y que nosotros, Señor, podamos seguir caminando en esta tierra como salvos, como herederos del trono que tú tienes preparado para nosotros, como herederos de esas mansiones, como herederos de la tierra nueva, como herederos de tu gloria, porque tú así lo has prometido. Que esta linda iglesia, la iglesia de West Long Branch, pueda cada día ser reavivada, pueda ser una iglesia misionera, pueda ser una iglesia, Señor, que confíe en ti plenamente y pueda ver tu gloria, que pueda alumbrar en medio de las ciudades vecinas que hay aquí y las personas puedan conocerte. Nos ponemos en tus brazos de amor en esta hora. Llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.